buenos días. En el nombre del Cristo, nuestro Salvador, que es la vida que palpita en todo lo que es, ha sido y será, que es el amor que inunda todo el espacio y que es lo que prevalece siempre en mandato del Padre, que es el Padre de toda paternidad. Que la paz más profunda reine en vuestros corazones y en vuestro espíritu, para que nuestras vidas sean plenas y prósperas, amén, e iluminadas, que es algo tan importante en estos instantes donde por doquier impera nefastamente lo sombrío, lo helado, la tundra, es decir, los errores y sus consecuencias. Ciertamente la perfección es difícil, pero si no podemos aspirar a tanto, aunque es el propósito de nuestro Padre, que es Dios, en su creación, que es la naturaleza manifiesta, deberíamos siempre progresar, prosperar, avanzar en el camino de ser humano. Porque aún no lo somos, pero lo podemos ser. En este caso necesitamos crearlo dentro de nosotros, que es la sabiduría de Pablo de Tarso, tan maravillosa y extraordinaria cuando habla del hombre celeste. En esta edición vamos a estudiar y presentar dentro de las posibilidades en que nos encontramos de ser una inquietud, dijéramos, trascendental sobre lo que corresponde a ser verdaderamente humano en cierto contexto. Porque la humanidad en sí es la divinidad expresa en un humano. Pero un humano es aquel que internamente lo es, y que ese internamente lo es significa en toda la dimensionalidad del espacio y en toda la realidad cósmica de la vida. Es decir, un humano tiene una presencia solar, una identidad divina, dijéramos objetiva, multidimensional, y doquiera exista la vida, él se manifiesta expresamente en forma íntegra, autorrealizada. Es decir, es el adeptus perfectus o el gran elegido, como un Cristo viviente, como un Yeshua en Pandira, nuestro Salvador, al cual adoramos y que en su gracia nos dé su bendición y perdón, y del cual damos testimonio a la luz de la ciencia pura, a la luz del arte regio, a la luz de una filosofía perenne y universal, y a la luz del proceso religioso y profundo que es de naturaleza jehovística, crística, búdica, brahmánica, keteriana, y que está dentro de nosotros en el ser, es decir, la verdad, lo real. En este caso, quien posea esos valores, es decir, esa integración, es humano. Pero el humano tiene varios niveles y el menor es el hombre verdadero. Y el máximo es el hombre que ha llegado a integrarse al anciano de los días, que es el Padre de toda paternidad, que es la enseñanza que trajo el Cristo, la enseñanza del Padre. Es decir, el que verdaderamente salva es el Padre, porque Él es el creador del Hijo. Pero el Hijo, por mandato del Padre, porque es parte de Él, en su segunda emanación, es el liberador, es el libertador. Esto lo queremos agregar, lo queremos adicionar a todo cristiano desde el punto de vista del conocimiento.
Es decir, la gnosis del Cristo, como él lo dice en el Pistis Sophia, que es la enseñanza que él dio después de resurrecto, repito una vez más, y que se conoce en el mundo de la universalidad literal o en los estudios que se realizan tanto de la teología como de los textos antiguos, esa ciencia, como así lo ha estudiado, lo han denominado códices Ashkenazi y manuscritos coptos. Es decir, que dentro del mundo de la arqueología y de la antropología incluso, ellos tienen capacidad y han expresado en conclusiones lo que estoy afirmando. Entonces, en ese libro el Cristo dice: yo soy la gnosis del universo. Cuando él dice eso, él está diciendo que él es el portador de la salvación por mandato de Dios, Padre. Es decir, la salvación viene del Padre porque él es el que genera el Hijo. Él es el que emana de sí mismo al Hijo como segundo logo. Entonces, el Salvador del Salvador está en el Padre, que se desdobla a sí mismo para salvarnos, pero el Cristo se desdobla a sí mismo por emanación en diversidad de fuentes o de emanaciones hasta que llega al íntimo o al espíritu universal de la vida. Entonces especifico: el Padre, que es el verdadero liberador, se desdobla o emana al Cristo, dándole por mandato cósmico, dándole por lo que se conoce como desideratum, la salvación, es decir, el que porta la salvación, el que puede salvarnos. El Cristo asimismo se desdobla por emanación al Espíritu Santo, que es el tercer logo, pero el Espíritu Santo es doble, porque trae la fuerza del Padre y la del Hijo, manifiestamente por precedente, entonces positivo y negativo. Como positivo es el Espíritu Santo, es decir, el fuego de Pentecostés, lo que los orientales llaman Shiva, pero en su aspecto femenino manifiesto, en su desdoblamiento, es un Shakti, a la luz del lenguaje oriental, y que en la teología cristiana es la Madre Divina, que tiene diversidad de nombres, y todas las conocemos como Mariac o Marak. Y es maravilloso también un nombre que se le da a ella en el esoterismo crístico, es decir, en la sabiduría oculta cristiana, como Ran y O, es decir, la madre de toda madre. Entonces, cuando se produce este desdoblamiento por emanación, ya tenemos los tres logos manifiestos, que se conoce como la corona sefirótica, es decir, como la Trimurtis divina o la Trinidad teológica. Entonces, como ya está listo el tetragrammatón, es decir, la Trinidad emanada de sí misma, forma el tetragrammatón, que es el nombre de Yod-He, Bau-He o Yahová. Entonces aquí tenemos en este Yahová nuestro divino Elohim creador, que emana en sí mismo o se cristaliza en la multidimensionalidad de la naturaleza para manifestar la vida aquí y ahora en su proceso, y se conoce como el espíritu universal de la vida. Debo aclarar que en el ínterin, es decir, en el desdoblamiento del Espíritu Santo y de la Madre Divina al espíritu universal de la vida, existe un caos, que es el que denomina Moisés en el Génesis, y que los antiguos mayas y aztecas, en sus cultos crísticos, quetzalcoatltianos, denominaban en sus libros y en sus textos sagrados Yoalí Ejecatl, es decir, el semillero del cosmos, y que Moisés llama tinieblas y luz, y llama agua en los cielos y llama agua en la tierra. Entonces, ese semillero del cosmos, que es el caos metálico, es, dijéramos, la energía creadora que ya se cristalizó en el espíritu universal de la vida. Entonces aparece lo que nosotros conocemos como el espíritu normal
o como los orientales lo llaman, Atman el inefable, o lo que los tratadistas que precedieron al gnosticismo antes del año 48 lo denominaban la mónada de Leibniz, o dijéramos ese íntimo de Elena Petrovna Blavatsky. Lo importante de todo esto es que cuando el espíritu universal de la vida va a crear lo que nosotros conocemos vida en nuestro nivel, es decir, para que se cree este cuerpo físico, que lo estamos describiendo en proceso, el espíritu universal de la vida emana de sí mismo por desdoblamiento, o hace fluir de sí mismo por mandato de Dios Padre, otra dimensionalidad, otra manifestación. Y esa manifestación se conoce como el alma divina o la divina Valquiria de los misterios antiguos nórdicos, celtas, etc. Y que se relaciona mucho con los misterios estos de Germania y de esos tiempos. Pero en todo caso, Salomón le tiene un nombre extraordinario y la llama la divina Sulamita. Pero también en la literatura antigua que resplandece anterior a nosotros, se habla de la bella Helena, de todos estos misterios y leyendas de Eneas y de la Eneida. Entonces, todos estos nombres femeninos, ya sea la bella Sulamita, ya sea la Valquiria de todos los tiempos, ya sea la bella Helena de los troyanos, o ya sea la Lucía de los misterios dantescos de Dante Alighieri, que también pertenece a la literatura clásica, ellas simbolizan a la conciencia divina del espíritu. De ella dimana, para que se cristalice la vida, es decir, para que llegue a nuestro nivel, la conciencia humana, que esa conciencia humana se llama Manash. Y este Manash es en sí lo máximo que deviene de Dios hasta este nivel. Después de ese nivel, hermanos, hermanas, en el fluir de la vida, para que se manifieste un cuerpo físico, viene es la esencia, el Buddhata, que contiene en sí mismo como prototipo divinal todo lo que le precedió en las divinas emanaciones, pero en un nivel, dijéramos, infinitesimal y como potencia y latencia que puede ser activada. Hasta ahí llega el asunto. Después de eso viene la vida manifiesta en cuerpo físico, ya sea en el género que haya lugar en la naturaleza, ya sea mineral, ya sea vegetal, ya sea animal, ya sea en cuerpos humanoides como lo nuestro, porque debo explicar esto. Nosotros somos humanoides porque tenemos un ego, y como tenemos un ego no hemos cristalizado el alma, y como no hemos cristalizado el alma porque tenemos un ego y somos totalmente perversos, que incluso el Cristo nos denominó generación de víboras, hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados, y disculpen esta expresión tan lapidaria, entonces no somos hombres, porque para ser hombre se necesita cristalizar el alma, que es el tema que estamos hablando. Entonces, quien no tiene ego porque lo desintegró en base a trabajos conscientes y en base a trabajos voluntarios o padecimientos voluntarios y un esfuerzo súper sostenido y de súper sacrificio y con ayuda de su Padre, de lo divinal, a través del Salvador, que es el Cristo, por mandato de Él, es que lo podemos lograr. Entonces ya en este nivel se es un hombre. Entonces quiero aclarar esto. La humanidad entera se llama humanidad porque es una familia que está integrada y dentro de sus miembros más exaltados existe el círculo consciente de la humanidad solar. Es decir, que son hombres verdaderos. Pero la mayoría, el conglomerado